y a todas. Este, ya creo que estamos suficientes como para poder empezar. Eh, la idea de hoy es más o menos darles un panorama de cómo se va a desarrollar el curso, eh, cuáles van a ser las condiciones del cursado y también, bueno, empezar con la introducción de la primera unidad. Si ustedes se fijan en el aula virtual, ya está habilitado desde ayer o antes de ayer la unidad 1. También hay un módulo propedéutico en el cual se brindan las características básicas del curso. Para este cuatrimestre tenemos pensado implementar el curso en forma virtual. Es la única modalidad que nos permite la facultad. Pero aún así hemos decidido darle la condición de promocional. Esto significa que ustedes van a poder adecuarse al reglamento de promociones que está vigente. Ese reglamento requiere una serie de requisitos para poder promocionar. ¿Qué significa promocionar? Promocionar significa la realización del curso con el cumplimiento de determinados requisitos y la aprobación del mismo sin un examen final. Eso es lo importante. De lo que vi, más o menos tenemos alrededor de 90 inscriptos, o sea que vamos a poder trabajar con esa cantidad de gente. Trabajamos con una sola comisión y las condiciones para promocionar son una asistencia del 80% a las clases, el cumplimiento de la aprobación con una nota mayor a 6 de los parciales y trabajos prácticos que se presenten y la posibilidad de recuperar los parciales en un parcial integrador que nos permita acceder a la promoción. Cuando les digo o les comento asistencia del 80%, esto no significa que yo los voy a estar controlando acá en estas clases virtuales. En general nosotros tenemos y trabajamos hace bastante ya con el aula virtual como complemento de las clases presenciales. Al no disponer de estas clases presenciales, mantenemos el esquema de aula virtual, pero básicamente con trabajos que están establecidos por bloques o módulos. Cada unidad se va habilitando de manera correlativa y por un determinado tiempo, de manera que ustedes vayan pudiendo acceder a los contenidos en forma cronológica. O sea, primero, como ustedes pueden ver en el aula ahora, está habilitada la primera unidad que tiene una descripción de cómo se la va a tratar y en este caso tiene un pequeño trabajo práctico que es individual y que tiende más que nada a hacer un control de lectura o un control de comprensión de texto de lo que abarca una parte por lo menos de la unidad. Así se va a ir desarrollando el curso a lo largo del cuatrimestre. A medida que vayamos superando cada unidad, vamos a ir habilitando las nuevas unidades y vamos a ir dejando atrás las anteriores. Esto quiere decir que para ustedes mantenerse activos en el curso, tienen que ir llevando la materia en forma regular. O sea, no nos podemos atrasar porque el que se atrase ya no va a poder hacer o va a poder tener acceso a las unidades anteriores. Por supuesto que no vamos a sacarlas un poco tiempo para desarrollar la materia, pero vamos a tratar de llevarla al día de manera de por lo menos ver la mayoría de los temas
dentro del aula virtual y a través de esta modalidad de charlas o de encuentros o reuniones que van a ser exclusivamente los días martes. Todos los martes a las 20 horas, salvo que algún día caiga feriado, nos vamos a juntar acá con el objeto de charlar un poco de lo que vimos en las unidades anteriores o en las actividades que ya tenemos programadas y tener un panorama de cada una de esas unidades. Nuestra idea no es dar una clase magistral a través del Meet, porque la verdad que se hace bastante difícil la participación de ustedes es compleja por la cantidad y por la posibilidad, digamos, de darles entradas, si bien al final yo cuando termine, si ustedes levantan la mano utilizando el botoncito que tienen a disposición, podemos hablar. Tampoco les tengo bloqueados los micrófonos, así que en principio el que quisiera intervenir podría hacerlo. Pero bueno, es bastante difícil de ordenar este tipo de reuniones. Eh, el material bibliográfico está indicado expresamente en el programa. El programa está colgado en la primera parte del aula virtual junto a otros elementos que pueden ser de utilidad. La única opción que tenemos para comunicarnos, lamentablemente, es esta, aunque espero que a fin de año, ya cuando lleguemos a la finalización del curso, por lo menos podamos tener un par de encuentros presenciales, aunque sea por partes, o sea, aunque no estemos todos juntos, por lo menos dividir el curso en grupos y poder vernos, porque es fundamental para establecer un contacto un poco más fluido. Sí vamos a poder evaluar la actividad que vayan realizando ustedes y de esa manera obtener la posibilidad de promocionar. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, a través de las actividades que vamos a ir proponiendo en el curso, como trabajos prácticos. Cada unidad generalmente está complementada con una actividad que puede ser individual o grupal. Como todavía no está cerrada la lista de inscriptos, ya que todavía faltan cargar algunas notas de materias correlativas. Hasta la semana que viene seguramente se va a poder incorporar algún otro compañero o compañera. Cuando estén todos incorporados, vamos a trabajar fundamentalmente en grupo. Eh, los grupos van a servirnos para que ustedes puedan interactuar no solo con nosotros, los docentes, sino también entre ustedes. Es una modalidad que es bastante positiva y que nosotros propiciamos porque más allá de la incorporación de los conocimientos teóricos de la materia, también buscamos que se puedan desarrollar otras herramientas como el trabajo en equipo, aprender a resolver casos y de alguna manera, bueno, incorporar algunos otros conocimientos o herramientas que pueden ser de utilidad, digamos, en el desarrollo de su carrera y de su profesión. Eh, los grupos, por una cuestión de organización, los vamos a disponer directamente desde la cátedra y la posibilidad de evaluar va a estar dada a través del aula. Para promocionar, me están preguntando ahí, Ramiro, si tiene que tener derecho privado aprobado. Sí, tiene que tener derecho privado aprobado. Si no, no se puede promocionar. Si no las tiene, si la aprueba en septiembre, sí va a poder figurar en el, en el acta respectiva. De lo contrario, no. Sí, yo los puedo esperar, Agustín, hasta septiembre, no tengo problema. Ustedes cursaron
cursaron el primer cuatrimestre privado, que tengo entendido que también tiene un régimen promocional, la verdad que no sé, pero lo único que les pido, no sé si es que me va a permitir el sistema eh, eh, ponerle la nota promocional inmediatamente. Tal vez necesite, no sé, esto lo voy a ver con alumnos más adelante, tal vez necesite que se inscriban en la materia, pero les voy a reconocer el cursado y únicamente lo que vamos a necesitar es la inscripción en la mesa para poder asentar la nota, nada más. Ah, no era promocional privado. Bueno, o sea que tienen que rendir. Lo que sí, para promocionar, necesito que tengan aprobada privado, porque de lo contrario no me va a habilitar el sistema a cargarles nota. Sí, hasta septiembre los puedo esperar, porque cuando nosotros terminemos, al tener aprobado, ya voy a tener la chance de colocarles la nota. Siguiendo con la mecánica y modalidad del curso, entonces es importante, todos los martes a las 20 nos vamos a reunir como para que podamos conversar respecto de las actividades que se van desarrollando en el aula y para que le demos algún tema, lo charlemos acá entre todos. En cuanto a la modalidad en cuanto a la modalidad promocional, es imprescindible que ustedes participen del aula virtual. Si bien yo no voy a estar controlando su asistencia a cada encuentro, porque es imposible, pero sí voy a controlar su participación en las actividades que se realizan en el aula virtual. Eso sí es un requisito indispensable para poder promocionar y cumplir con los trabajos prácticos y las actividades que están dispuestas en el aula en tiempo y forma. Eso es fundamental. Los que se inscribieron como regular, porque no está, pueden quedar como regulares. Eh, el sistema también es el mismo, solamente que va a depender de la nota que obtengan. Los que obtengan menos de 6 van a quedar como regulares. En cuanto a la modalidad de los parciales, eh, la materia se divide fundamentalmente en dos bloques. Un bloque que abarca los conceptos fundamentales del derecho constitucional y un segundo bloque final que abarca el contenido del derecho administrativo. En ambos bloques son evaluados, o sea, los parciales están divididos los contenidos en esos dos bloques. El primer parcial lo vamos a hacer virtual y vamos a ver si el segundo parcial lo podemos hacer presencial, sería buenísimo. Y si no lo podemos hacer presencial, también vamos a buscar la modalidad para rendirlo, aunque sea de forma virtual. ¿Cómo funciona el aula? El aula, como les anticipé, va a ir habilitando cada uno de los espacios o de las unidades en forma cronológica y se va a mantener durante un tiempo, una semana o 2 semanas más, el tema anterior. No mucho más allá de eso. Teóricamente, los que están inscritos acá es porque el sistema se los permitió. Si el sistema se los permitió, es porque están en condiciones de figurar. Luego, yo no voy a tener inconvenientes en cargarles la regularidad o la promoción, únicamente me lo va a habilitar el sistema en la medida que tengan aprobado privado, porque esta es una asignatura que es correlativa a privado y no se puede rendir si no tienen aprobada la materia correlativa anterior. Eso ténganlo bien en cuenta. Otra cosa que les quiero los regulares también rinden parciales porque es una materia
teórico-práctica que requiere para su regularización la aprobación de los parciales. Lo que sí en ese caso no es necesario la nota. Lo que sí les quiero pedir a quienes vayan a quedarse como regulares y a quienes vayan a quedarse como promocionales, que me lo hagan saber. ¿Por qué? Porque al organizar yo el curso en grupos, es fundamental que los grupos funcionen. Entonces, ustedes mismos también tienen que hacer un examen de conciencia y decidir en este par de semanas que vamos a tardar en armar los grupos, si es que van a darle la importancia que la materia merece para poder ser promocional. Porque al trabajar en equipo, si alguno toma una responsabilidad de participar en un grupo y después no colabora con los trabajos, no cumple con las tareas que le son asignadas o directamente abandona el curso durante el transcurso de las actividades, va a perjudicar a sus compañeros y compañeras. Entonces es fundamental que ustedes hagan un examen de conciencia previo y digan, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Si únicamente quieren cursarlos como regulares, pueden hacerlo, pero teniendo la chance de cursar una materia en forma virtual y, y de promocionarla sin un examen final, la verdad que desaprovechen esa oportunidad sería una pena. No les permito armar los grupos a ustedes porque ya se conocen, dicen, porque en general me lleva mucho más tiempo y mucho más trabajo esperar que todos terminen de armar sus grupos. En todo caso, yo lo que sí puedo admitirles es que una vez que están conformados los grupos, si ustedes deciden hacer algún cambio, tener una semana como para realizar algún cambio. ¿Cómo se realizarían los cambios? Tendríamos que conseguir que de un grupo pasen a otro y viceversa. O sea, si uno entra a un grupo, que otra misma persona salga de ese grupo y se vaya a otro grupo. Así que si están en condiciones de hacerlo, lo hacemos. En ese sentido no hay flexibilidad, pero es bastante difícil que ustedes mismos armen sus grupos por la cantidad y por esta modalidad virtual. Si fuera presencial, ahí no tendría inconveniente. Creo que no hay más cosas que decir respecto de la modalidad del curso. Les repito nuevamente, todos los martes igual lo vamos a indicar en el aula virtual. Todos los martes nos vamos a reunir y vamos a charlar sobre algún tema de la unidad que estemos abordando y vamos a aprovechar para si hay dudas de la unidad anterior, poder conversar. Arrancamos por una parte fundamental de nuestra materia, que es distinguir entre derecho público y derecho privado. Como en general el profesor de derecho privado, quiero creer que hay un cierto conocimiento de la materia jurídica. Pero bueno, a nosotros nos interesa bastante esto porque si bien podemos decir que en el derecho actual la división entre derecho público y derecho privado no es tan tajante, sí tiene alguna importancia desde el punto de vista práctico. Desde la teoría, los países que tenemos una cultura continental tendemos bastante a la importancia, por lo menos en la fase académica, a esa distinción entre derecho público y derecho privado, que proviene como lo dije recién, de derecho romano, donde había un corpus jurídico que fue dando origen a la formación de otros derechos dentro de nuestra tradición. Ese corpus
pergeñando como la forma de estudiar el derecho a través de las disposiciones que había en esos momentos y iban siendo transmitidas a través de glosas como fuente del derecho. Pero la distinción entre derecho público y derecho privado tiene fundamentalmente tres características o tres criterios que se han ido dando a lo largo del tiempo. Un criterio para distinguir el derecho público del derecho privado se basa en el interés que se protege. Cuando hablamos de derecho público, estamos hablando de que nos referimos a la protección de un interés público o del bien público o del interés común. O sea, que nos estamos refiriendo a algo que es común a todos. Mientras que cuando nos referimos a derecho privado, nos referimos más bien a intereses particulares, a relaciones entre personas individuales y no al bienestar o al bien público de la comunidad. Esta es una forma de distinguir o un criterio para distinguir entre el derecho público y el derecho privado. Ahora bien, como este criterio es bastante incierto y a veces no da lugar a precisiones o genera ciertas ambigüedades por precisamente lo difícil y lo amplio que es definir lo que es interés público o bien común, se han buscado otros criterios para hacer esa distinción entre derecho público y derecho privado. Otro criterio que se utiliza es de acuerdo a la preponderancia de la persona que participa en una relación jurídica. Cuando la persona que participa en una relación jurídica es el Estado o uno de sus entes, entonces ahí también decimos que estamos hablando de derecho público. Mientras que si participa un particular en la relación jurídica y tiene relación preponderante, estamos hablando de que hablamos de una relación de derecho privado. Finalmente, un tercer criterio para distinguir tiene que ver con la simetría o asimetría que se presenta en la relación jurídica. O sea, cuando hay una parte que es preponderante sobre la otra, o sea, que existe una asimetría en la relación jurídica, hablamos de una relación de derecho público. Justamente por ese carácter o por ese criterio que persigue el bien común, en el derecho público se admite que exista una relación de subordinación del particular respecto de el otro sujeto, que sería un ente estatal o un órgano público. Mientras que dentro del derecho privado estaríamos hablando de relaciones simétricas, donde en general la situación de las partes se encuentra en igualdad, ya que no hay intereses públicos comprometidos, sino el interés individual de sujetos particulares. Ahora bien, ninguna de estas tres o de estos tres criterios por sí solos sirve para determinar cuándo estamos frente a una relación de derecho público o de derecho privado. E incluso estas tres formas, estos tres criterios utilizados en forma conjunta, si bien nos dan una posibilidad de aproximarnos a distinguir entre el derecho público y el derecho privado, no siempre se presentan de esa manera. Por ejemplo, lo que dijimos, que el carácter del sujeto puede indicarnos si estamos frente a una relación de derecho público o derecho privado, y que cuando es el Estado o uno de sus órganos el que tiene relación preponderante en la relación jurídica, estamos frente a una relación de derecho público, no siempre se da así, porque en muchas situaciones, aún interviniendo el Estado, está sujeto a un régimen de derecho privado. Por ejemplo, es el caso cuando el Estado interviene
en relaciones de locación y demás, donde su intervención es como si fuera un particular más. O también en el caso del derecho privado, cuando dijimos que uno de los criterios para distinguir puede ser la asimetría o la simetría que puede existir en la relación, que el derecho público se caracteriza por haber una relación de subordinación entre el órgano público y el particular, y en general en el derecho privado las partes están en igualdad de condiciones, también en el derecho privado encontramos situaciones donde hay situaciones de asimetría, o sea, donde por más que participan dentro de un régimen de derecho privado, hay partes que están en desigualdad de situación. Son, por ejemplo, los casos típicos que hacen al derecho del consumidor, que si bien son relaciones de derecho privado, el mismo ordenamiento jurídico le reconoce a una de las partes por una situación de preeminencia económica una situación jurídica o un estatus jurídico que hace que tenga una prevalencia respecto del otro sujeto. Entonces, ninguno de estos tres criterios por sí solo nos basta para distinguir si estamos ante una relación de derecho privado o a una relación de derecho público. Pero la más importante es la del criterio del interés público. Cuando hablamos de que una relación está ceñida o circunscrita al interés público, en general vamos a decir que está incluida o la podemos tratar bajo las normas del derecho público. Además, constitucionalmente existe también otra distinción entre derecho público y privado, en el sentido que nuestra Constitución estableció en un sistema federal de gobierno y atribuyó la legislación y el tratamiento del derecho civil o del derecho privado al Estado federal, mientras que le dio carácter local o jurisdicción a cada una de las provincias para dictar legislación respecto del derecho administrativo, que es una de las ramas del derecho público. Esto tiene, que parece en principio algo absolutamente teórico y que no conlleva ninguna importancia, genera algún tipo de distinción en la práctica que es importante. Por ejemplo, en materia de prescripción, ustedes en derecho privado deben haber visto un instituto que se llama el de la prescripción, que es la capacidad para adquirir derechos o perderlos por el transcurso del tiempo. Se llama prescripción adquisitiva a la posibilidad de adquirir un derecho por el ejercicio de ese derecho durante un lapso determinado de tiempo. O se llama prescripción liberatoria a la posibilidad de liberarse de una obligación justamente por la falta de acción del acreedor respecto de ese derecho. Esto, que en principio es una institución legislada por el Código Civil y Comercial, tiene origen en el derecho privado, pero hay materia pública en la que también se establece este tipo de instituto. Por ejemplo, en materia tributaria. En materia tributaria existen relaciones entre un órgano estatal o público y sujetos particulares, que son los contribuyentes. Y también las disposiciones, tanto nacionales como provinciales, establecen un sistema de prescripción. O sea, para garantizar o para dar cierta seguridad jurídica a las relaciones entre el Estado y sus contribuyentes, establecen que el Estado debe procurar el cobro de la obligación tributaria en un tiempo determinado. Si no lo hace,
se utiliza el instituto de la prescripción. Pero ese instituto que tiene origen y nacimiento dentro del derecho privado, cuando es apropiado del derecho público, tiene características distintas. Y al ser incluido dentro del derecho público, también habilita la posibilidad de que esa legislación sea ejercida por cada una de las provincias en forma autónoma y particular. O sea, esto quiere decir que no siga las mismas reglas que tienen en el derecho privado. Esto se discutió mucho antes de la sanción del nuevo código. El nuevo código, debido al código que fue reformado en el año 2014, que unificó el derecho civil y el derecho comercial en un solo ordenamiento. Anterior a ese código estaba el código de Sargent, que era de 119 y que tenía otra impronta mucho más privatística, digamos. Ahora el nuevo código tiene o reconoce la existencia de normas de derecho público que de alguna manera informan y lo contienen y establece que las normas del derecho privado no son como un compartimento distinto o absolutamente independiente del resto del sistema jurídico, sino que forma parte de él y por tanto debe asimilarse a la disposición también del derecho público como del derecho constitucional. En este caso, como les comentaba, el tema de la prescripción estaba únicamente legislado en el Código Civil. Y cuando las distintas provincias empezaron a incluir disposiciones relativas a la pérdida del derecho de exigir el cobro de obligaciones tributarias, con sus propias disposiciones, los contribuyentes solicitaron que esas facultades fueran tachadas de inconstitucionales porque era una prerrogativa exclusiva del gobierno federal. El artículo 67, inciso 12 de la anterior constitución, o sea, cuando digo anterior constitución me refiero a la constitución de 1853, antes de la reforma de 1994, y la actual redacción en el artículo 75, inciso 12, establece que la prerrogativa del gobierno federal de legislar en materia de derecho común, es decir, le da la prerrogativa o la facultad para dictar el Código Civil y el Código Comercial. Entonces, esto impediría a las provincias legislar en materia de prescripción. Sin embargo, las provincias indican que como se trata justamente de derecho público, porque la recaudación de sus tributos, como persigue un interés general y busca la recaudación de la renta pública para satisfacer intereses públicos, no está incluida dentro de lo que es el derecho privado, sino que forma parte del derecho público. Y al formar parte del derecho público, no está comprendida dentro de las prerrogativas o las facultades especiales que le otorga el artículo 75, inciso 12, al Congreso Federal de la Nación, sino que queda librado a cada jurisdicción provincial a establecer sus propias disposiciones. Esto, como les digo, que hasta antes de la sanción del Código Civil y Comercial era discutido y se llevaba a resolución judicial, tuvo su antecedente en dos fallos muy conocidos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llaman o se denominan Filcrosa y Casacasma, en donde la Corte le indicó que el Instituto de la Prescripción es un instituto esencialmente de derecho privado y por tanto las provincias no tienen capacidad para legislar a su respecto, ya que les estaría vedado esa posibilidad
en virtud de una delegación expresa que hicieron en el texto constitucional. Sin embargo, estas decisiones de la Corte no fueron unánimes, o sea que tuvieron la Corte, si ustedes han tenido oportunidad de ver cómo funciona este organismo que es la máxima instancia judicial dentro de nuestro sistema jurisdiccional, está integrada por varios jueces y las decisiones se toman por mayoría. Eh, entonces puede existir la posibilidad de que un caso se resuelva de una manera, pero no de forma unánime. Estos casos no fueron resueltos de forma unánime, sino que hubo la postura de algunos integrantes de la Corte que entendían que eso no era así. Estas disidencias al momento de reformarse el Código Civil y Comercial llevaron a que los legisladores expresamente establecieran dentro del nuevo Código Civil y Comercial que la materia tributaria no está incluida o incorporada dentro de la legislación privada, diciendo que queda a cargo de las provincias la legislación respecto de prescripción de tributos. Hay muchos que sostienen que esto sería inconstitucional porque se quedan con los fallos que dictó la Corte con la normativa anterior a la reforma, en los casos Filcros y Casacama, pero ahora la Corte no ha tenido la oportunidad de resolver con situaciones de prescripción en base a normas locales que sean posteriores a la entrada en vigencia del nuevo código. O sea que todavía no sabemos si esas disposiciones provinciales que se han dictado en virtud de la habilitación que les hizo el Congreso de la Nación, es posible que sean declaradas inconstitucionales. Este es una de las consecuencias en las que puede tener importancia la distinción entre si estamos hablando de una relación de derecho público o una relación de derecho privado. La competencia para legislar, ya sea por parte de la nación o por parte de la provincia. Lo mismo ocurre con la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado, que la vamos a ver más adelante en forma pormenorizada, comenzó. Es un instituto que comenzó también a partir del derecho privado, pero que con el desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia fue, y siendo que involucra fundamentalmente el interés público, porque cuando el Estado se hace cargo de indemnizar un daño cometido por sus órganos, en definitiva está comprometiendo el interés de toda la población, no solamente un interés particular. Y la jurisprudencia de la Corte fue considerando que esa responsabilidad o atribución de responsabilidad a un órgano estatal que nos representa a todos como sociedad no era una relación de derecho privado, sino de derecho público. Y también, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil y Comercial directamente excluye la materia responsabilidad del Estado de las disposiciones de derecho privado, estableciéndose una nueva legislación sobre responsabilidad del Estado que sitúa esa materia dentro de lo que es el derecho público. Por lo tanto, sujeto a normas de derecho público y no de derecho privado. Bueno, esto básicamente como para tener una aproximación a la distinción entre derecho público y derecho privado. Cuál es la importancia de esa distinción que hacemos y cuáles son los criterios que pueden utilizarse para establecer una diferenciación. En cada una de las unidades, esto es importante también, hay un foro de dudas y consultas. Ese foro de dudas y consultas es el que nos va a permitir comunicarnos de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir? Para que no estemos
haciendo preguntas o resolviendo dudas en estos encuentros donde es bastante difícil, a través del foro uno puede plantear esas inquietudes o dudas que tenga respecto de cualquier tema de la unidad directamente en el foro. Incluso si es que necesitan algún tipo de material complementario o quieren algún tipo de aclaración al respecto, también puede realizarse a través del foro. Bueno, con esto yo creo que estaríamos ya como primera clase introductoria y nos encontraríamos el martes que viene para seguir charlando de estos temas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, ya sea levantando la mano para que active su micrófono o planteándolo a través del chat, lo hacemos ahora y si no, bueno, quedamos liberados hasta el martes que viene. Quedamos liberados de encontrarnos acá, porque en realidad ya tienen que empezar a trabajar en las actividades que dejamos planteadas dentro del aula virtual, porque tienen también hasta el lunes que viene la posibilidad de contestar este cuestionario sobre los temas de la unidad 1. Es un cuestionario bastante corto y sencillo, pero que a nosotros nos va a permitir mantenerlos actualizados y saber que estuvieron viendo y leyendo el material que pusimos a su disposición. Profe, tengo una duda. Sí. Más o menos, ¿cuánto duraría el cuestionario y cuántas preguntas serían? Más o menos. El cuestionario ya está colgado ahí y lo tienen que responder una vez que hayan leído. Hay una guía, siempre en cada unidad va a haber una guía previa que le va a explicar cómo tiene que proceder. En esta guía yo les explico cuál es el material que ustedes deben leer para complementar lo que estuvimos charlando ahora. Esta unidad, la primera unidad, trata sobre las normas jurídicas. Yo les dejo un videito, pero es un videito introductorio simplemente para que de manera fácil tengan una aproximación a lo que es la norma jurídica. Pero luego la forma adecuada de ingresar a eso sería a través de la lectura de la bibliografía de la carta, que está establecida ahí dentro del programa. Entonces, con esa información previa, ustedes van a poder entrar al cuestionario y contestarlo. En este caso, el cuestionario no tiene límite de intento, quiere decir que ustedes lo pueden hacer tantas veces como sea necesario. Es un cuestionario de autocorrección. O sea, que ustedes la respuesta que pongan van a saber si están bien o están mal inmediatamente una vez que lo envíen. Y si lo hacen mal, lo van a poder hacer de nuevo. O sea, no va a ser eliminatorio o no va a generar una nota negativa, porque van a tener la posibilidad de corregirlo cuantas veces les sea necesario. Pero sí es importante que lo completen antes del martes que viene. ¿Cuánto dura? Bueno, depende de cómo esté uno con los conceptos que hayamos visto. Para eso también tenemos abierto el foro para que si ustedes tienen alguna duda lo vayan viendo. En cuanto a clases prácticas, o sea, lo que nosotros hacemos es establecer una relación entre la teoría y los casos concretos. Como es práctica para el derecho. El derecho es la aplicación de conceptos teóricos para la resolución de un caso práctico. Es lo mismo que ustedes van a tener que hacer. Entonces, en cada caso, en cada unidad, nosotros les vamos a dar, no sé si llamarle clases prácticas, pero lo que vamos a hacer es trasladar estos conocimientos teóricos a la resolución de un caso en concreto. O viceversa, vamos a partir de un caso en concreto para llegar al establecimiento de los conceptos generales. Es lo que pasa en cualquiera de estas disciplinas. ¿Qué es la práctica para nosotros? Es aplicar los conceptos teóricos a un caso concreto.
En ese sentido vamos a ver distintas estrategias. Acá, por ejemplo, respecto de estos temas que estamos abordando ahora, el cuestionario es esencialmente práctico porque lo pone en una situación específica para resolver una cuestión. Después vamos a trabajar mucho con jurisprudencia. La jurisprudencia es una de las fuentes no formales o no materiales de derecho que sirve mucho a los efectos de generar la interpretación de las normas. Y eh, esa jurisprudencia es la aplicación de las normas generales a un caso concreto. Eso es práctica. También hay algunos procedimientos que son específicos de nuestra materia y que requieren plasmarse en casos concretos o en documentos concretos. Casos típicos, por ejemplo, elaboración de documentos que son típicos del derecho administrativo y que son muy necesarios para el desarrollo de su profesión, como por ejemplo manejar cómo armar un pliego de licitación pública o cómo presentarse a una compulsa de precios de una contratación pública o cómo confeccionar un contrato público que tiene una serie de características especiales. De esa forma vamos a trabajar la práctica, ¿sí? Pero la práctica, más que en este espacio de los martes, va a estar dada dentro del aula virtual a través del trabajo que hagan ustedes en los grupos con la intervención y la guía de los docentes a través de los foros. ¿Una pregunta? Los grupos los vamos a armar, calculo yo, que a partir de la segunda semana, porque todavía, no sé, hay profes que todavía no terminaron de cargar las notas, entonces hay algunos alumnos que todavía no se pudieron inscribir. La bibliografía está en el programa. La bibliografía está en el programa. Si ustedes se fijan en el módulo propedéutico está el programa y acá individualizado por cada unidad. Hay dos textos que son base y que en los que van a poder encontrar todo. Uno es Derecho Constitucional y Administrativo de Benigno del Larraz, que está en la biblioteca de la facultad, hay fotocopias en la fotocopiadora, y otro es Sarmiento García, Derecho Público, que ese se lo puede conseguir en forma online. O sea, si ustedes lo buscan en internet a Sarmiento García, lo van a encontrar y lo van a poder descargar de forma gratuita. Independientemente de esos textos que serían los básicos para toda la materia que les van a servir, nosotros les vamos a proporcionar doctrina y jurisprudencia para cada uno de los temas. Por ejemplo, en este caso, yo les descargué un fallo como para que ustedes vayan teniendo acceso. En este caso no se lo puse como una tarea en particular, sino como algo para que ustedes vayan viendo un fallo Hidalgo contra DGI, donde se ve una parte de lo que está puesto en unidad, que es las fuentes del derecho, eso lo van a poder ver ustedes en la bibliografía, cómo se aplica en un caso concreto. No se los puse como actividad porque recién estamos empezando, pero si quieren entrar a ver, lo van a poder ver. Victoria ya hice el reclamo al área informática y al área de alumnos, así que bueno, ya les pasé tu número de documento, así que supongo que en estos días ya se tiene que solucionar. Mañana voy a insistir con el área informática a ver qué pasó con tu caso.
Si no hay más preguntas, quedamos en contacto a lo largo de toda esta semana en el aula a través del foro. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Nos estamos encontrando en el aula virtual a través del foro.